En realidad voy a agregar un pequeño razonamiento sobre esto último de los tiempos, por lo siguiente. Si yo dije que no importaba qué material fuera, resulta que tardaba entre 2 por 10 a la menos 16 segundos o 8 por 10 a la menos 17, o el doble, el triple, 10 veces, 20 veces, pero era siempre tan rápido. ¿Por qué me importa tanto? O sea, ¿por qué puede llegar a variar la circulación de carga? La corriente eléctrica, el valor de Ampere. El tema es el siguiente, cuando yo tengo una esfera y tengo un par de cargas extra, un par de electrones, y digo que se van al borde, cuando yo lo cuento al principio, cuando explico eso que todos los conductores tienden a tener sus cargas en el borde y demás, uno se imagina el electrón haciendo todo este traslado, en realidad eso no sucede. Los electrones hacen posta, o sea, este electrón se pasa al protón de al lado, es el otro electrón, con lo cual saltan todos juntos, con lo cual el movimiento que provocó ese cambio para que llegue la carga acá no fue que trasladó la carga a todo eso, sino simplemente se movió nada, porque la diferencia de separación entre protones es inmanejable también a nivel de número de distancia. Eso es, por eso es tan inmediato el proceso. En principio, pero uno igual dice, bueno, pues si es tan inmediato el proceso, también lo será cuando pongo un mal conductor. Que hay una diferencia sobre el cual doy una pista, no me quiero detener mucho en eso, pero si yo tengo acá un trozo de conductor con sus protones y los electrones, en principio está equilibrado, no tiene carga. Pero yo le voy a provocar que haya una diferencia de tensión entre extremos para que tienda a haber una circulación de cargas, o sea que va a haber electrones que entren por acá y electrones que salgan por allá. Lo voy a tener que pensar como si fuera una serie de autos que están prácticamente tocándose uno con el otro. O sea, típico de autopistas, cuando están trabadas. Pero imaginemos que están al borde de tocarse, por no decir simplemente que están todos tocados. Están andando, pero están andando a 10 kilómetros por hora, o sea, están lentos. Acá hay otro caso donde están también prácticamente tocándose, son conductores muy expertos, donde están andando a 60 kilómetros por hora, pero uno al lado del otro, todos uno al lado del otro. Fíjense que en ambos casos los veo como todos muy amontonados por la congestión. Ahora, si por algún motivo uno de ellos acelerase un poquito más o se frenase, vamos a pensar acá aceleración, porque si no tendría que empezar que se frena en la punta. Si este acelera un poquito más y choca ese choque se traslada inmediatamente. O sea, le voy a decir no con kilómetros por hora. Supongamos que un auto tarda en llegar desde una punta a la otra 10 minutos. Resulta que si estuvieran casi chocándose, casi tocándose, y este choca, el efecto al final es inmediato, no tarda 10 minutos, tarda lo que va tardando cada uno de los autos en comprimirse, y si fueran totalmente rígidos es inmediato. O sea, si esto fuera todos bloques rígidos y yo muevo el de la punta, se mueve la otra punta enseguida, no hay que esperar a que este pase por allá. Esa diferencia va a ser importante porque en el caso de los equilibrios electrostáticos lo que hago es chocar uno y que se choquen en cadena, y en otro caso estoy esperando efectivamente que este de acá llegue al final. Entonces la corriente, si bien también es tránsito de electrones, puedes ese mismo hecho de que haya una diferencia en la estructura química de los metales, en la estructura química física de los metales, puede hacer que haya diferencias de corriente mucho más importantes entre los buenos conductores y los malos conductores, sin dejar de ser válido que en cuestiones de equilibrio electrostático ambos pueden muy rápidamente llegar al equilibrio, buenos y malos conductores. Y acá viene una diferencia entonces en esa cuestión. Nosotros vamos a trabajar idealmente con buenos conductores para ciertas cosas. Buenos conductores, ¿qué son buenos conductores realmente? Bueno, el oro y el platino son buenísimos, pero salen fortunas. Hacer cables de oro, algún que otro loco intenta hacer algo en lo que es audio high-end, por ejemplo, pero es carísimo. Entonces, vamos a usar cobre, que es una combinación muy razonable entre un buen conductor y un precio razonablemente bajo en comparación. Así que suele ser el metal preferido para el cableado, para los cables. Pero cuando ponga buenos conductores voy a tratar de que no haya problema de tráfico, a menos que por algún motivo igual el cable ese sea tan largo que moleste. Entonces, a nivel ideal, un buen conductor va a ser un cable ideal. O sea, yo realmente en el circuito voy a poner cobre, pero cuando lo dibuje y cuando lo piense, es un cable que no
provoca ningún problema en la velocidad de circulación de carga. Si lo pongo solo sería un cortocircuito de tipo ideal. A los malos conductores los vamos a usar también, pero van a ser malos conductores que tienen que pasar pruebas de calidad muy estrictas. Esos malos conductores, en realidad, los vamos a usar justamente para que traben a propósito la circulación. Por algún motivo, es como una canilla que yo trato de cerrar. Mirá, quiero que salga, pero no tan rápido. Quiero regular el ritmo con el que circulan las cargas eléctricas. De hecho, esos malos conductores domesticados, estas son palabras mías, no los van a encontrar, los vamos a llamar resistencias. Son conductores también, no son tan buenos conductores y son a propósito no muy buenos conductores, porque yo quiero resistencia porque se resiste al paso, ¿eh? Es un conductor, pero es un conductor con sus vueltas, tiene su humor. El tema entonces, cuando yo piense en una pila en la cual voy a tener un cable de cobre, cobre es Q, el símbolo químico, y acá un trozo de mal conductor, este trozo de mal conductor va a ser una resistencia. Es conductor también, pero estamos asignándole otra función. Este cable no nos interesa. ¿Por qué eso? Y porque yo voy a poder conseguir valores de resistencia específicos y voy a poder regular exactamente qué corriente quiero, porque a veces necesito estar seguro de cuál es la que quiero o distintos usos de regulación que ya iremos viendo. Entonces, el mal conductor de resistencia es un nombre razonable. Una resistencia más alta significa un peor conductor porque traba más. De hecho, a veces se usa la unidad inversa que se la llama conductividad en lugar de resistividad al proceso, conductancia en lugar de resistencia, que me diría lo contrario. Pero como el más común es usar resistencia, un número más grande de resistencia es un peor conductor en el sentido que traba más la circulación de cargas y electrones. Acuérdense que por ese delirio vamos a imaginar que la corriente que se anota con la letra I va en esa dirección, en la dirección como si salieran los positivos y volvieran por acá. Entonces, con eso vamos a pensar qué es lo que hizo Ohm en el siguiente fragmentito. Lo que hizo Ohm, que en realidad lo hizo y pasó medio desapercibido y fue rescatado tiempo después por Wheatstone, pero fue el primero que hizo una serie de cálculos sobre algo de esto. Así que lo que yo voy a contar no tiene exactitud histórica, sino es para que sea más fácil de entender. O sea, si van a los detalles, exactamente, él fue más de cálculo teórico previo a lo que como yo lo voy a escribir como si fuera a nivel de experiencia. Se hicieron experiencias sin duda de esto, pero insisto, no es una precisión histórica. Así que supongamos, créanme, mi personaje tiene una obra de teatro que se llama Ohm y la Resistencia. Personaje Ohm con libre adaptación hace lo siguiente. Se le ocurre estudiar la relación que hay entre los tipos de malos conductores domesticados, entre resistencias, y la corriente que permiten circular. Y lo que hace es, por ejemplo, toma una pila y pone cablecito de cobre, pero acá pone un pedacito de mal conductor domesticado. Un buen ejemplo de mal conductor domesticado es la mina de lápiz. De los portaminas o simplemente de los lápices de madera que uno le saca, como cuando se exagera con el sacapunta, le saca toda la maderita, o la maderita molestar no molesta, corta para poder tocar las puntas de carbón interno, de carbono. El carbono no es metálico, pero es conductor. Y es un conductor malo en el sentido de que nos sirve ahora. Entonces tomo una mina de lápiz particular que tiene medidas particulares, la pongo acá con una pila y al hacer la prueba lo que se dio cuenta Don Ohm es que había una relación interesante porque él anotaba los volts que le aplicaba y el resultado de la corriente que circulaba, o sea los volts y entonces acá los amperes. Yo debería haber puesto, si pongo lo mismo, esto sería la tensión y esto sería la corriente. Entonces, cuando probó de ponerle 1,5 volts, supongamos que ya tenía modos de medir, de hecho se fueron desarrollando, no sabemos cómo lo medía, pero sabía cuántos amperes había circulando, cuántos coulomb por segundo pasaban por esa mina de lápiz. Y cuando hace la medición detecta, por ejemplo,
que esto da 0,15 amperes, que son 150 miliamperes, con esa mina de lápiz. Pero si a esta misma mina de lápiz probaba de ponerle dos pilas, las pilas fabricadas así no existían en esa época, o no tenían el mismo proceso industrial que hoy, 3 volts, y cuando probaba acá con 3 volts resulta que le daba 0,3 amperes y dijo, uy, la regla de 3 simple yo la conozco y eso es una regla de 3. ¿A qué me refiero? Hay que probar con más cosas para sacar la conclusión, pero lo que él, al ir probando, si uno efectivamente llega a notar que hay una relación tipo regla de 3 acá, quiere decir que si puedo anticipar qué va a pasar cuando hubiese 4,5 volts, sabiendo que esa mina de lápiz es la misma. Y también podría ser lo contrario. Si alguien por algún motivo llega a medir acá 0,6 amperes, 600 miliamperes, sabe qué tensión hay acá, simplemente jugando con la regla de 3. Esa regla de 3, en realidad es más fácil notar lo siguiente. Lo que él notó que para esta mina de lápiz, cada vez que dividía la tensión sobre la corriente le daba constante. Entonces, 1,5 volt dividido 0,15 amperes da 10. 3 volts sobre 0,3 amperes da 10. ¿10 qué? Ohm se puso a sí mismo, no, mentira, otros en honor a sus cálculos iniciales, a su propuesta inicial, decidieron que esto fuera una medición de la resistencia, lo cual es razonable porque fíjense que para que aumente, si yo quiero lograr 150 mA, 0,15 amperes, y con 1,5 volt logro esto, si utilizase 3 volt, quiere decir que 3 volt para lograr la misma corriente, siendo que es más tensiones, que está más trabado el camino, eso me daría 20, o sea, 20 valor de resistencia. Así que este era una magnitud ideal para medir el valor de resistencia. Efectivamente, esto se lo llama el valor de resistencia de ese elemento. Y le quisieron poner el nombre del físico como es típico. Faraday, Ampere, Volt. Pero hay un problema maldito. El señor Ohm no tenía mejor ocurrencia que su apellido empiece con la letra O. ¿Y qué problema hay con eso? Que sobre todo en la época en que se usaba mucho en los textos manuscritos, poner 100 O se confunde, 10 O se confunde con el número 100. Entonces decidieron usar la O del alfabeto griego, que es la letra omega. Por eso, esa es la omega mayúscula. La omega minúscula es así, se la suele usar para cuestiones de ondas senoidales y demás. Así que esta es la omega mayúscula, por eso tiene semejante símbolo, pero en realidad es en honor a Ohm. Y entonces, convirtiendo esto en la ecuación que es y la que está en los textos y demás, la ley de Ohm lo que dice es que la relación entre tensión y corriente es constante para ciertos malos conductores domesticados, para los materiales que vamos a llamar resistores, decimos normalmente resistencia. La propiedad se llama resistencia, el elemento se llama resistor. Y entonces va a ser esta, R igual a B sobre I. Si la I de acá que está dividiendo la paso multiplicando, la anoto, es lo mismo, pero uno suele recordar simplemente esto, pero es la misma ley. B es igual a I por R en un elemento que cumple la ley de Ohm. Y acá hay una especie de círculo vicioso, muy curioso. ¿Es una ley universal esta? No. ¿Qué quiere decir que sea una ley universal? Es una ley que no puede dejar de cumplirse. Por ejemplo, la ley de gravitación no puede dejar de cumplirse. Si hay dos masas en un universo, se tienen que atraer entre sí. La ley de atracción y repulsión de cargas es universal. No puede haber una carga positiva y que no se atrae. Siempre cualquier carga positiva de cualquier lugar del universo tiene que comportarse así. Esa es una ley universal. ¿Qué quiere decir que esta no es una ley universal? Es una, a ver, lo voy a razonar así. Es una ley como otra ley que se conoce en áreas prácticas, se llama ley de Hooke. La ley de Hooke es la que permite hacer cálculos con resortes. Y entonces lo que dice la ley de Hooke es que la fuerza que provoca un resorte, por ejemplo los que pesan algo, pongo un resorte y pongo acá, en realidad esto si fuera para pesar es como verdulerías ambulantes, pongo ahí cosas y se estira. Lo que dice es que el estiramiento es proporcional al peso de lo que pongo. Entonces sería peso sobre estiramiento, es una constante, y esa constante es la constante del resorte que estoy usando. ¿Es una ley universal?
Y más o menos, porque si ese resorte lo hago de plastilina, claramente no va a funcionar. Así que es una ley buena para los resortes, pero ¿cuáles resortes? Los que cumplen la ley de Hooke. Entonces es una especie de círculo vicioso. La ley de Hooke sirve para calcular resortes que cumplen la ley de Hooke. Bueno, esta misma lógica hay acá. La ley de Ohm no sirve para cualquier material. Yo fui a Júpiter y encontré un trozo de material, conductor a medias, y lo pongo a medir y no sé si cumple. No necesariamente. Entonces, la ley de Ohm es una ley muy válida para aplicar a aquellos materiales que cumplen la ley de Ohm. ¿Cómo salgo de este círculo vicioso? Bueno, los libros se la arreglan fácil, simplemente le ponen un nombre, resistores o resistencias a los elementos. Un resistor, una resistencia es un elemento que cumple la ley de Ohm y por lo tanto para ella vale el cumplimiento de la ley de Ohm. Los conductores en general que usamos tienen ese comportamiento, al menos dentro de cierto rango, y por lo tanto ahí será válido. Las resistencias comerciales son una minucia. Acá tengo unas muy chiquititas, prácticamente invisibles, ¿no?, para ustedes ahí en la cámara. La voy a acercar sin modificar el foco, pero ven que es algo muy, muy chiquito. Esta es de 1/8 de watts. Depende de la potencia los tamaños. Voy a ver si tengo algunas un poquitito más. Tampoco son muy grandes. Cuando uno las compra son tan baratas que vienen así en manojos. Este manojo es de resistencias, estas son de 1/4 de watt, la otra era de 1/8. Tienen un pedazo de conductor que lo voy a despreciar y la parte del medio ahí, que es una especie de cilindrito o algo parecido con colores, luego lo veremos. Esos colores codifican el valor que tiene, está calculado, es un mal conductor domesticado de tal manera que exactamente tenga un valor de resistencia fija. Así que con estas cosas vamos a discutir en el siguiente momentito algún detalle adicional. Los cálculos con la ley de Ohm para casos de una sola fuente y una sola resistencia son demasiado obvios y caen de maduro. Básicamente vamos a trabajar con B igual a I por R. Hay gente que en los secundarios técnicos y demás utiliza el truco de un triangulito, pone B, pone I y pone R y dice, en lugar de despejar, lo que quiero averiguar lo tapo con el dedo. Yo no lo recomiendo mucho porque si uno se equivoca en lugar de las variables, arma lío igual, pero esto sería, si quiero calcular B, hago I por R, si quiero calcular I, hago B sobre R, si quiero calcular R, hago B sobre I. Es un despeje muy elemental. Igual, en épocas de cuarentena y después del coronavirus del 2020, por ahí uno se acuerda que si pone vir no se equivoca. Pero bueno, triangulito sería una manera de rápidamente saber, porque esa va a ser la ley de Ohm. ¿Para qué nos va a servir? Relaciona tres cosas: la diferencia de potencial, la corriente que circula y el valor de resistencia. ¿Y cómo empieza el circuito? Supongamos que yo no sé, bueno, la primera vez tomo una mina de lápiz y hago primero una medición, le aplico una tensión, por ejemplo, como decíamos ahí, 1,5 volt, mido la corriente, deberemos ver con qué instrumentos después. Esa corriente que mido, esto sería positivo o negativo, porque el sentido de la corriente va de positivo a negativo, por el lado de los cables. Esta corriente, si me diera 0,15 amperes, divido y digo, R en ese caso es 10 ohm. Y una vez que es 10 ohm, a ese pedacito de mina de lápiz le pongo una etiquetita que dice 10 ohm. Y lo guardo en un cajón. Entonces mañana, pasado, el año que viene, cuando la use, yo ya sé que vale 10 ohm. Y por lo tanto, como sé que vale 10 ohm, lo que voy a hacer es simplemente hacer el cálculo. Teniendo uno solo de estos datos, calculo el otro. Ese va a ser principalmente. Entonces, las preguntas van a ser, si tengo las muy elementales ahora para explicarnos. Si tengo una fuente de tensión de 10 volts, porque vamos a usar no necesariamente pilas. Si tengo una fuente de tensión de 10 volts y una resistencia de 200 ohm, ¿cuánto vale la corriente? Y simplemente despejo ahí. Entonces la corriente va a ser B sobre R, esto dividido esto. Segundo problema o pregunta, si tengo una fuente de tensión que no conozco cuánto vale porque está oculta, porque se borroneó, por lo que fuera, y le pongo una resistencia de 100 ohm y circula por ahí una corriente de 200 miliamperes, ¿cuánto vale la B de fuente? Y bueno, B será esa I por esta R.
Y la última es, estoy midiendo, como hice recién, o sea, sé que le pongo 20 volt y la B de fuente es 20 volt y resulta que la I que circula por acá es 150 miliamperes y quiero averiguar y cuánto es la resistencia que le puse entonces y bueno, despejo R de ahí. Esas serían como las tres preguntas muy básicas de cálculo. Hay una diferencia que me interesa mencionar entre lo que es resistencia y resistividad. Resistividad y resistencia. El tema es el siguiente. Cuando uno piensa en las resistencias comerciales, como algunas de esas tiritas que mostré, que después quedan en circuitos, placas, uno ve montones de valores y dice, hay tantos metales distintos, son todos... No, es que hay un tema, a ver, lo voy a decir así. Un determinado mal conductor domesticado tiene un valor de resistividad, pero la resistencia, o sea, cuánto se oponga realmente al tránsito de cargas en un circuito, va a depender de características, de cómo lo haga. A ver, lo voy a decir así. Si yo tengo un trocito de cable de cobre, tiene una resistencia muy baja, pero muchos metros de ese cable de cobre tiene una resistencia alta, sin embargo es el mismo cobre. Entonces la cuestión es, tengo que distinguir entre la resistividad del cobre, que me da idea del tipo de material que es, qué tan buen camino es, al total de resistencia que opone. O sea, la idea sería así, si yo tengo un cable corto de cobre, tiene una determinada resistividad, pero la resistencia, el empedrado que va a tener que pasar mi auto es corto. En cambio, el mismo cobre, el mismo nivel de empedrado, si son muchos kilómetros de empedrado de camino de tierra, eso me complica mucho más el tránsito. Entonces, la resistencia, que es lo que se mide en ohms, va a ser el total de eso, mientras que la resistividad es una característica del cobre. Entonces, un mismo material, dependiendo de qué modo se haga, puede influir de distintas maneras. Y hay otra característica, esta primera en realidad diría, la resistividad es algo que lo puedo sacar de tabla. Si estoy usando cobre puro, el cobre puro tiene una resistividad. Determinado tipo de hierro, determinado tipo de el material que sea fabricado tiene una resistividad. Va a depender de la longitud, cuánta es la resistencia que efectivamente termine teniendo esa muestra. Entonces, cuando yo hablaba de la mina de lápiz, es esa mina de lápiz la que tiene un valor. Si la corto a la mitad, tiene menos resistencia. Como noción. Entonces, en principio, la resistencia R va a ser proporcional a la longitud. Y a Rho, obviamente, porque a mayor valor, este no lo dije, es ese símbolo, es el símbolo, es la R del alfabeto griego, Rho, R-H-O. No la vamos a usar mucho en el curso, es más para los físicos, es como una noción ahora y porque en los libros está mencionado. Rho es la resistividad. Si la multiplico por la longitud, me da algo que es más parecido a la R, pero todavía falta algo, porque resulta que también, si yo tengo un cable finito y tengo un cable ancho, cuanto más ancho sea el cable, la resistencia es menor, aunque sea el mismo cobre, porque es como una autopista más ancha y por lo tanto hay más lugares por el que puede transitar un determinado flujo, como si fuera efectivamente un grupo de autos, con lo cual R también es proporcional, inversamente proporcional al área o proporcional a 1 sobre área. Proporcional a 1 sobre el área. En la ecuación, por suerte que se preparó, es casi directa, es el valor de resistividad, que es si es cobre, si es hierro, si es carbono. Rho multiplicado por la longitud dividido el área me da la resistencia. Así que recién acá obtengo ohms. No nos va a importar demasiado, decía, pero quería que tengan idea. Sí vamos a hacer razonamientos sobre que más longitud es más resistencia y que más ancho es menos resistencia. Pero no necesariamente nos vamos a meter mucho con el cálculo, que tampoco es un cálculo demasiado complicado. Enseguida hago otra aclaración.
Y esta nueva aclaración tiene que ver con la noción de circuito. Circuito eléctrico es lo mismo que un circuito de carreras. Quiere decir un lugar por el cual puedan pasear, pueda circular. Pero quiero hacer algún razonamiento como si fuera en cámara lenta. A ver, voy a decir, yo sé que si tengo una pila, ya sabemos que ese es el símbolo y es positivo o negativo, una fuente de tensión, lo que provoca esa fuente de tensión es que se acumulan, se amontonan cargas con esa noción intuitiva que digo que vamos a usar mucho, en el extremo positivo, de tal manera que la diferencia de niveles de amontonamiento es la que indica la fuente. Por ejemplo, un volt si fuera la pila de volta de cobre y zinc, por ejemplo. Eran 0,9, pero por ahí. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa si a esa pila la toco con un cable? Entonces acá traigo cable de cobre y cuando el cable de cobre... ¿Qué potencial tiene el cable de cobre? En principio, si me lo imagino descargado, ya tiene 0 volts. Si toco este extremo con el cable de cobre, el extremo positivo, las cargas positivas que están ahí tienden a irse al cable de cobre y efectivamente lo que va a terminar sucediendo ahí es que se acomodan de tal manera que el amontonamiento sea el mismo. ¿De dónde sale la diferencia? Sale de esa especie de magia de la energía química. En realidad voy a notar que se reacomodan de tal manera que siempre tenga que seguir existiendo un volt de diferencia de amontonamiento. El tema es que lo que uno tiende a asociar luego y a pensar en forma directa es que el agregado de cualquier trozo de conductor hace que inmediatamente el conductor adquiera el potencial de un volt y ese es el tiempo de los equilibrios electrostáticos, así que 10 a la menos 16 segundos y ya está todo acomodado. Ya tengo en el extremo del cable, aunque fuera un cable bastante largo, este cable podría ser largo y casi al instante el otro extremo ya tiene un volt de potencia igual que el lado positivo de la pila. Ahora, ¿qué pasa si acá pongo un mal conductor a propósito? De hecho, les digo, por ejemplo, las lamparitas, la lámpara incandescente de Edison, que tiene la rosquita y tiene acá la forma del vidrio y demás, lo que hay adentro es un filamento, que es el que se dibuja así, ahí hay tungsteno. Que la idea era un material que permitiera calentarse a altas temperaturas y que no se fundiera fácilmente y que durase dentro del vacío que se generaba en la lamparita. Pero si la miro circuitalmente, una lámpara es así, la voy a hacer. Lo que tiene una lámpara es de las incandescentes, uno de los extremos, la puntita, va a un lado de este filamento y el otro extremo va al costadito. Entonces cuando enrosco la lámpara estoy poniendo una diferencia de potencial, que es la que hace circular corriente por el filamento e ilumina. Una lámpara, el símbolo de una lámpara, un circuito es un círculo con una cruz. Así como el símbolo de la pila es la rayita larga con la rayita corta, así como son distintos símbolos. Incluso no comenté, el símbolo de una resistencia es algo así. Es simplemente un zigzag. A veces es una cajita también, pero es muy común que esta sea una resistencia. O sea, en lugar de poner la mina de lápiz, hago esto para indicar en dónde quiero un mal conductor domesticado en lugar de un conductor puro que sería la línea. La línea es un cable que tiene resistencia cero, teórico, y está todo concentrado en el lugar donde hago ese simbolito. Bueno, el símbolo de una lámpara es un circulito con una cruz, acá estarían los cables, entonces lo voy a usar ahora porque voy a poner acá el símbolo de una lámpara. Si yo pongo una lámpara ahí, esa lámpara se prende, el razonamiento es el siguiente, la lámpara en sí misma es una resistencia, es un conductor pero un mal conductor. La idea es que de este lado, fíjense que hay amontonamiento equivalente a un volt y si me imagino que viene desde algo neutro, acá hay 0 volt. El otro extremo estaba a 0 volt. De hecho, estaban ambos extremos a 0 volt antes de tocar. Toco y en ese momento una punta se contagia con el volt, con el amontonamiento que hay ahí, pero el otro está a 0 volt. Entonces digo, upa, pero a mí me dijo un señor que se llama Ohm que si hay una diferencia de potencial entre extremos, entonces tiene que haber una corriente dada por esa diferencia dividido la resistencia que tenga la lámpara.
Se podría calcular una corriente. ¿Esa corriente se da? ¿Existe? Sí, pero es brevísima. ¿Por qué? Porque básicamente esa corriente significaría movimiento teórico de cargas positivas. En cuanto se empiecen a mover, lo que hacen es llegar a amontonarse acá porque no tienen dónde escapar. Y al amontonarse llevan a que este extremo también esté un volt. La diferencia de potencial es cero y la corriente se detiene. Básicamente es que lo que acá hizo un rapidísimo amontonamiento en un tiempo de 10 a la menos 16 segundos, acá tardó 20 veces más porque era más resistivo el camino, pero estamos hablando de tiempos bajísimos igual. Con lo cual prácticamente en lo inmediato el otro extremo de la lámpara se pone a hacer. ¿Y cómo logro que se prenda la lámpara? El truco es cerrar el circuito. Si conecto este otro lado hacia acá, entonces esas cargas positivas tratan de hacer este recorrido y allí sí hay algo donde hay cargas que están saliendo para allá y que están regresando por acá. O sea, estoy viendo ahora como si las cargas negativas absorbiesen cargas positivas. Entonces estas empujan y estas tiran por atracción. Y ahí es donde hay una circulación. Entonces se llama circuito a un camino cerrado por el cual voy a tener efectivamente circulación de cargas y de corriente. Eso, en principio, fíjense, si yo pongo en un esquema una pila y pongo acá una lamparita, la lamparita enciende. Pero si yo pongo la pila y la lamparita así, esa lamparita no enciende. O sea, acá dejo la patita suelta de la lamparita. Tampoco encendería en este otro caso. Pongo la pila, la lamparita y este lo traigo acá. ¿Por qué? Porque el amontonamiento que hay en todo esto también lo hay en todo esto. Los dos lados tienen el mismo nivel de tensión y se acabó. No hay circulación. Necesito circuito, pero para que sobre una resistencia, en este caso la lámpara, efectivamente, tiene que haber diferencia de potencial entre sus extremos. Tiene que haber tensión entre sus extremos. De lo contrario, no habrá circulación. Así que esa sería la noción de circuito y va a ser una cuestión importante a tener en cuenta.